Lo ataron a la carreta como si fuera un apero más del campo. La cuerda mordía la piel, la espalda doblada bajo el peso que no era suyo, y el paso quedaba marcado por la tierra seca del terreiro, un ritmo que no pertenecía a un hombre sino a la máquina de la hacienda. Desde la galería de la Casa Grande, Antonio Figueira observaba sin prisa. A su lado, Margarida tenía las manos cruzadas, la mirada fría. Más allá, señorciño Álvaro contenía la sonrisa que imitaba la enseñanza paterna. En la senzala, las cabezas se inclinaban. Algunos fingían no mirar, otros, con la rabia en los dientes, se obligaban a mirar hacia otro lado para no ver lo que sabían que ocurriría de nuevo. Aquel hombre, cuyo nombre apenas circulaba fuera de la lista de compras y ventas, avanzaba. Tiraba de la carreta como si fuera bestia de tiro, cargando sacos y herramientas que podrían haber sido llevadas por animales si el coronel hubiera querido ahorrar. La escena no era un hecho aislado, era lección pública. Cada tirón respondía a una demanda. Cada gota de sudor era una moneda contable. En Santa Rita se aprendía a obedecer a través del espectáculo de la humillación. El castigo tenía público porque la humillación era efectiva. Volvía obedecible no solo al cuerpo que latía bajo la cuerda, sino a todos los cuerpos que la miraban. La hacienda estaba organizada con la fría precisión de quien mide rentabilidad y riesgo. Había tulas donde se amontonaban sacas de café, un terreiro amplio y batido por el paso de carretas, la Casa Grande en alto, con sus ventanas vigilantes, y la senzala, un conjunto de barracones donde la vida se repartía en horas de trabajo y en respiraciones compartidas. El feitor, con su larga vara y su libre disposición para asustar, era la prolongación del cálculo económico del coronel. Si un hombre no rendía, si enfermaba o si se rehusaba, su pérdida podía ser contabilizada y reemplazada. El precio de una vida estaba impreso en billetes viejos y en el contrato de un comerciante. La muerte en ese sentido era una cifra más, un coste de reposición. El valor se inmovilizaba en reis. Se hablaba de cantidades en voz baja, como quien comenta el precio del arado o de las caballerías. Un cuerpo podía valer 1000 reis o menos, dependiendo de la edad, de la fuerza, de la utilidad. Esa cifra no era una abstracción. Orientaba decisiones. Escasez de ganancias en la estación de recolección, aumento de la demanda por el café, una cosecha que prometía más beneficios. Todo ello llevaba a que la presión sobre los cuerpos subiera. Si alguien sucumbía, la reacción inmediata no era luto con toque de puerta en la Casa Grande, era, más bien, la sustitución, la compra de otro cuerpo que llenara el espacio vacío y sostuviera la productividad. La lógica era brutal en su simplicidad, pérdidas no personales, sino operativas. Los métodos para mantener el orden mezclaban la violencia visible y las sutilezas de la disciplina. Había castigos ejemplares que comenzaban con la humillación pública, vestir al castigado con ropas desgarradas, atarlo en el terreiro durante el día, obligarlo a cargar la vergüenza junto al peso material. Otros castigos estaban diseñados para quebrar más allá del cuerpo, para enseñar a desconfiar. El coronel sabía que la violencia física era eficaz, pero la división interior también lo era. Separar familias, impedir que el afecto se estableciera sin vigilancia, ofrecer pequeños favores a algunos para convertirlos en cómplices. La religión, por su parte, jugaba su papel. En la capilla de la Casa Grande se escenificaba una piedad que pasaba por encima de la vida de la senzala. Predicaciones sobre orden y obediencia se mezclaban con símbolos que legitimaban la jerarquía. A la vez, en la senzala, las oraciones eran refugio y memoria compartida, no la misma religión, sino la segunda vida de la fe que protegía y mantenía. Bento conocía cada sombra del camino entre la senzala y las tulas. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, callos, cortes sellados con tierra, uñas rotas por trillar y limpiar. Era un hombre que había aprendido a medir la fatiga y a disimular la queja. La prudencia era una estrategia de supervivencia. Rosa lo miraba con un cariño que no era espectáculo ni mitificación, simplemente reconocimiento de que en medio de la rutina brutal ellos tenían formas pequeñas de cuidado. Se prestaban ropa, compartían sopa cuando la ración menguaba
y hablaban en voz baja de pequeñas esperanzas. Rosa estaba embarazada. La noticia se había convertido en un secreto visible. Rostros en la senzala se ablandaban, se guardaban la mirada en el vientre, se imaginaba un futuro que a la vez dolía por su fragilidad. El embarazo en Santa Rita no era una promesa legítima, sino un elemento más del cálculo del coronel. Un hijo era, en la práctica, un aumento futuro de manos para trabajar, o si la madre era vendida, una pérdida que a la casa grande le importaba poco. En las noches, Rosa bordaba con manos torpes una tela en la que los demás dejaban hilos sueltos, algunas prendas para el niño, alguna manta. En la mañana volvía a su tarea como si nada, porque detenerse podía ser interpretado como debilidad. El miedo era cotidiano, el amor discreto. Las enfermedades que acompañaban al trabajo eran previsibles y se convertían en rutina. El beneficiamiento del café exigía que los cuerpos permanecieran cerca de las tulas, entre polvo de cal y granos rotos. El polvo de cal, mezclado con partículas del grano, se pegaba a las bocas de quienes movían sacos. Inhalarlo era una sentencia lenta, tos persistente, ahogo de madrugada, fatiga que no cedía con la noche. Joaquim, un muchacho de mirada dispuesta, empezó a escupir sangre a la salida del trabajo. El feitor lo reprendía por falta de atención, por pereza que él llamaba voluntad de descanso. Al poco, la fiebre atrapó a Joaquim tan intensamente que la senzala tuvo que tomar algunas decisiones que no implicaban compasión sino cálculo. ¿Cuánto tiempo sostener a un cuerpo que no rinde? Una noche de tos con sangre bastó para que la indiferencia tomara forma oficial. Mateus tuvo otro castigo que se repitió en las conversaciones como advertencia. Había discutido con el feitor por una ración, un acto que el coronel entendió como posibilidad de contagio de rebeldía. Lo llevaron al terreiro, le hicieron arrodillar a la vista de todos y le aplicaron latigazos que dejaron la espalda marcada como mapa. Poco después, Mateus fue subido a la carreta para tareas de carga, su cuerpo encorvado mostrando las manchas no solo del castigo, sino de la domesticación. Estas escenas se alternaban con gestos de cuidado clandestino, una venda que alguien pasaba cuando nadie miraba, una cucharada de té si la fiebre era poca, la cobertura de un cobertor en la madrugada. Esa doble vida del cuidado convivía con la exhibición de la violencia. La senzala resistía con lo que tenía, un gesto a la vez. Damião era otra historia. Su cercanía con la casa grande le daba un lugar ambivalente. A veces trabajaba junto a los de la senzala, otras se le veía realizar pequeñas tareas dentro del establecimiento. Por eso algunos lo miraban con recelo. No era un traidor evidente, pero tampoco era del todo confiable. Su elección de acercarse al feitor en ciertos momentos se interpretaba como estrategia para sobrevivir, pero en la senzala esas líneas eran dolorosas. Convertirse en mediador entre opresores y oprimidos tenía un precio en la mirada colectiva. Damião no era malvado ni un villano de libro. Era un hombre que, ante la posibilidad de seguir vivo en una estructura que devora, optaba por puntos de ambivalencia que le permitieran respirar un poco más. Esa ambivalencia generaba tensiones íntimas, conversaciones cortas en la noche, miradas esquivas. La casa grande funcionaba como una maquinaria de control que combinaba castigos y recompensas. Favores pequeños, permitir alguna visita, una porción extra de comida, eran suficientes para crear migas de lealtad. Al mismo tiempo, la capilla era escenario de aquel discurso que convertía la obediencia en virtud. La piedad de la casa grande se mezclaba con su interés. En la senzala, la fe tenía otro aire. Canciones en lengua propia, plegarias anónimas que no hablaban de orden, sino de sustento. Quienes estaban en la senzala empuñaban la fe para conservar la memoria de otros nombres, para contar historias de origen que no debían perderse. Allí, la religión no justificaba la opresión, era más bien banda elástica que sostenía la dignidad. En una mañana particularmente fría, la noticia se extendió de voz a voz. Era tiempo de preparar la tula para una cosecha que prometía ser buena. Llegarían comerciantes a evaluar la carga. La casa grande se movía con la calma de quien sabe que el trabajo dará fruto.
El coronel contabilizaba en su mesa: kilos, sacas, reis. Para la senzala, la llegada de comerciantes significaba subida en la exigencia y reducción en la tolerancia. La presión se montaba como una segunda piel. Si algo fallaba, la respuesta sería visible y ejemplar. Y los días se fueron acortando en una secuencia de trabajo y agotamiento. Rosa se sentía más débil. A veces, las noches le pedían quedarse en la senzala, cuidada por otras mujeres que, con manos veloces, intentaban sostenerla. Bento se mostraba más silencioso, vigilando con la mirada que nadie se llevara a Rosa para trabajos pesados. Había acuerdos no escritos: quien cuidaba el embarazo, cuidaba la memoria colectiva. Pero la casa grande no operaba por esos acuerdos. La lógica era otra. Un día, al amanecer, el feitor ordenó que Rosa ayudara a descargar sacas, con la misma cadencia que los demás. Detrás de su mando no había consideración, solo cálculo. La ración por la que se discutía se transformó en obligación. La noche en que Rosa dio a luz no fue recibida con el lenguaje de la esperanza, sino con la austeridad del espacio. La partera de la senzala, una mujer vieja con manos firmes, hizo lo que pudo con la luz de una lámpara y paños en mal estado. El llanto del niño fue breve pero intenso, un sonido que se aferró a los costados de la senzala y despertó sueños no compartidos. Rosa lo sostuvo, una criatura pequeña envuelta en telas, y por un momento la senzala entera pareció suspirar. Fue una alegría breve. La realidad que los rodeaba la hizo frágil y corta. En las horas siguientes, la fiebre que ya había marcado a otros empezó a aparecer en el niño. La partera hizo maniobras, dio bebidas calientes, puso hojas en una olla para el vapor. Los remedios eran improvisados y la fe colectiva aumentaba con la fatiga. Bento no se movía de su lado, inventando una conversación con el bebé, describiendo mundos que no vendrían, prometiendo cosas que sabía casi imposibles. La madrugada se extendió como una tregua hostil. A la casa grande le arribó la noticia de que el nacimiento había ocurrido, y esa noticia quedó reducida a un dato, uno más en la contabilidad de la senzala. Pronto, la tos que el polvo de la tula generaba se coló en el niño. La respiración se volvió laboriosa. La partera limpió la boca, buscó posibles soluciones. La senzala ofreció mantas y calor humano. Pero la fiebre escaló con rapidez. Bento empezó a comprender que los cuidados cercanos no bastarían contra la falta de condiciones estructurales. La vivienda húmeda en temporadas frías, la mala alimentación, la exposición constante al polvo. Pidió permiso para llevar al niño a la casa grande en busca de ayuda. Nadie se lo negó abiertamente. El gesto se interpretó como oportuno, no compasivo. Margarida, por un momento, consintió que un criado llevara al niño para que un médico lo viera. Fue una concesión administrada, una señal de benevolencia que no obligaba a nada más. El médico que vino, con su porte de forastero y palabras medidas, evaluó la situación, con una mezcla de profesionalismo y frialdad. Dijo que la condición era grave, que la fiebre no cedía, que la exposición al polvo era un factor crítico. Ofreció medicamentos caros, proclives a escasear, y una receta que, en la práctica, resultaba inalcanzable para la mayoría. Bento y Rosa vieron cómo la posibilidad de salvar a su hijo se reducía a la capacidad de pagar y a la disposición del dueño de la hacienda a gastar en un sujeto cuyo valor contable no justificaba la inversión. La decisión para la casa grande fue puramente económica. ¿Invertir en cuidados que podrían costar y ofrecer pocos retornos? En la lógica de Santa Rita, el sí o el no se medía en reis y en horas de trabajo perdidas. El niño murió en una madrugada gris, con la partera llorando en voz baja y Bento apretando los puños sin fuerza para gritar. No hubo vela lujosa, no hubo anuncio que cruzara el terreiro. La senzala enterró al pequeño en una cova rasa, lejos de la vista de visitantes, sin registro y sin nombre oficial. La ausencia de gesto público por parte de la casa grande no era silencio por olvido, era la confirmación de una regla. Aquellas muertes que no afectaban la rentabilidad quedaban sin ceremonia. En la senzala,
el entierro fue secreto y doliente. En la casa grande, el hecho se convirtió en una anotación en un cuaderno, una cifra más que no merecía la energía de una pena prolongada. La pérdida dejó a Bento y a Rosa en un punto que era al mismo tiempo íntimo y político. Aún en el dolor más profundo, la memoria se mantenía viva. Recordaban los nombres que la capilla cantaba, las prácticas que los mantenían unidos, la obligación de no dejar pasar sin relato lo que había sucedido. Algunos, temiendo repercusiones, preferían callar. Otros, como la partera, hablaban en susurros de injusticia. La senzala, de manera silenciosa, archivaba la muerte del niño como prueba. Allí se acumulaban pérdidas, a las que la Casa Grande respondía con indiferencia. Con el tiempo, la Casa Grande reconstruyó su calma. Se reforzaron las estructuras de las tulas, se ordenaron las cuentas y se llamaron comerciantes para asegurar la salida del producto. La frase que circulaba en los salones de la élite era simple: accidentes pasan, la vida sigue. Para ellos la muerte de un niño en la senzala era una inevitabilidad estadística, pero en los cuerpos que quedaban, en los ojos que habían visto la cuerda sobre la espalda de aquel hombre en la carreta, la idea de que la muerte fuera habitual se asentaba como verdadero conocimiento. Las prácticas del día a día, la exigencia de producción y la mecánica de reemplazo normalizaban la pérdida. Enterrarla sin nombres se convertía en rutina, y la costumbre hacía que el terror se amortiguara. Mientras tanto, entre las sombras, la resistencia cotidiana se organizaba en formas pequeñas pero persistentes. Una mujer tejía mantas para los recién nacidos en secreto. Un anciano registraba los nombres que pasaban por la senzala en su memoria para que no se borraran. Unos pocos compartían medicinas caseras cuando la fiebre alcanzaba a alguien. Eran actos de humanidad en un lugar que se esforzaba por reducir a las personas a variables productivas. La senzala cuidaba lo que quedaba: nombres, historias, canciones. Esa memoria era una amenaza silenciosa para la Casa Grande porque, al nombrar, se negaba la lógica del reemplazo indiscriminado. No todas las decisiones dentro de la senzala se tomaban al unísono. Existían tensiones, la convivencia forzada, la desconfianza sembrada por las recompensas del coronel, la ambivalencia de hombres como Damião, que parecían acercarse al poder en busca de respiro, y con ello se convertían en cuñas entre unos y otros. Había momentos de solidaridad extrema y de recelo intenso. La estrategia de dividir para gobernar se jugaba tanto con los cuerpos como con las emociones. El feitor se complacía en recordar que la recompensa de unos costaba la desconfianza de otros. Era su forma de mantener la maquinaria en funcionamiento. A medida que la cosecha se acercaba al pico, la presión crecía. Las noches eran más cortas. Las carretas circulaban con más frecuencia. Los comerciantes miraban las sacas con ojos que calculaban ganancias. La Casa Grande aceleró la disciplina. Horas más largas, menos tolerancia a la enfermedad. Antonio Figueira en sus reuniones repetía la necesidad de no dilatar la producción por sentimentalismos. Margarida ordenaba los menús con el mismo desapego de quien toma decisiones administrativas. El mensaje era claro: la hacienda debía producir, y todo aquello que entorpeciera la rueda debía ser ajustado. En la senzala, la sensación cambió de resignación a angustia contenida. El trabajo era más pesado, y los cuerpos, ya cansados, empezaron a ceder en pequeños lugares. Una mano se quedaba dormida en mitad de un esfuerzo, un paso se hacía más lento, una mirada se perdía. Las enfermedades que la rutina había normalizado comenzaron a tener efectos acumulativos. Para quienes vivían bajo la cuerda del sistema, la muerte no era una posibilidad remota, era la consecuencia directa de un diseño que consideraba la vida como coste variable. El día en que se recibió la noticia de que un comerciante venía con una gran oferta por la cosecha, la sombra de la expectativa se hizo visible. La Casa Grande se preparó. En la senzala, la anticipación tuvo la forma de más jornadas de trabajo. El feitor multiplicó las inspecciones. Los hombres y mujeres que aún quedaban en pie se convirtieron en piezas de una maquinaria que debía demostrar su eficacia. Si algo fallaba en términos productivos, la respuesta sería inmediata y ejemplar.
En ese clima, un pequeño incendio en una de las tulas, apenas un conato, fue apagado con prontitud. Las brasas fueron sofocadas, la madera humedecida. Nadie en la casa grande se inquietó demasiado. Para los de la senzala, sin embargo, fue recordatorio de lo estrecho que podía ser el límite entre lo controlable y la tragedia. La madera vieja, la acumulación de polvo, la falta de medidas de seguridad básicas eran factores que podían transformar una chispa en desastre. Aún así, la urgencia por la producción hacía que se priorizara la rapidez sobre la prevención. Aquella acumulación, de trabajo, de fatiga, de polvo en los pulmones, de decisiones tomadas según cálculos de Reis, marcaba la pauta. La muerte se volvía habitual, no porque la gente muriera de manera gratuita, sino porque el proceso que guiaba la hacienda presentaba la pérdida humana como una externalidad tolerable. Cada acto de sustitución, cada entierro sin nombre, cada decisión de no invertir en cuidados, reafirmaba que el sistema estaba diseñado para que la muerte fuera una estadística a la que acostumbrarse. En la senzala, las conversaciones nocturnas se volvieron más frecuentes y cargadas. La memoria insistía: contar para no dejar caer en el olvido a quienes habían sido tratados como propiedad. En la casa grande, la contabilidad continuaba. El coronel tomaba notas, recontaba pesos y reconocía que al final, lo que mantenía el ritmo de Santa Rita era la disciplina y la disposición de quienes trabajaban bajo condiciones extremas. Para él, la lógica era eficiente. Para innumerables seres con nombres y cuerpos, era devastadora. Si quieres seguir este relato sin suavizantes, suscríbete y acompáñanos en la serie. Con ese nuevo apremio, la senzala empezó a mostrar grietas visibles. La fatiga se transformó en descuido involuntario, un saco mal apilado, una lámpara dejada demasiado cerca de la madera, una noche de viento con brasas aún calientes. Las pequeñas negligencias, si se sumaban, podían producir efectos incontrolables. Al mismo tiempo, las tensiones internas se agudizaban. Damião alternaba noches de complicidad con la casa grande y días de aislamiento. Algunos jóvenes, exhaustos y enfurecidos, comenzaron a hablar a media voz de la injusticia. Otros, acostumbrados a sobrevivir por las migajas, preferían no alzar la voz. La víspera de la visita del gran comerciante, cuando la casa grande retocaba los números y la senzala se estremecía por el cansancio, el aire parecía más denso. Las tulas rebosaban. El olor a grano y a polvo permeaba la hacienda. Las manos trabajaban como si un sorteo hubiera pasado la cuota a cada una, sin tregua. Entre las mujeres se tejían conversaciones sobre maneras de memorializar a los que se habían ido, de poner nombres donde la casa grande dejaba cuentas frías. Se hablaba en tonos bajos, como quien no quiere que el murmullo sea escuchado por oídos que lo conviertan en motivo de castigo. Esa noche, un ruido menor se escuchó desde la tula. Al principio pareció intrascendente: madera que crujía, viento que empujaba un portal. Pero en la senzala, algunas miradas se fijaron en el lugar con inquietud. Había manos que no terminaban de cerrar del todo, brasas que no estaban suficientemente apagadas. El tejido de la rutina había pasado por alto pequeñas alarmas. Nadie, excepto unos pocos, podía imaginar que aquellas negligencias, sumadas a la acumulación de trabajo y a la normalización de la muerte como costo, estaban a punto de producir un punto de inflexión cuyo precio sería mucho más alto que el de una simple reparación. El amanecer trajo más trabajo. El comerciante aún no había llegado, y la casa grande exigía que todo estuviera en su sitio. En la senzala, el cansancio se pegaba como una capa sobre los hombros. Algunos intentaron reordenar las pilas de sacas, otros abrían ventilaciones, otros apartaban brasas que creían inofensivas. Bento, con los ojos marcados por la nueva pérdida, se perdió en tareas repetidas intentando no pensar en la fragilidad reciente. Rosa, todavía pálida por la fiebre de la noche anterior, seguía los ritmos con una entereza que le salía a medias. Cada gesto era una pequeña resistencia. El sistema los empujaba a continuar. La costumbre de la muerte seguía su andar cotidiano, pero la tensión crecía, como una cuerda tensada a punto de partir.
El humo no avisó con cortesía. Llegó primero como un olor extraño, dulce y asfixiante, que se coló por las brechas de la madera y se pegó a la garganta de quien doblaba sacas. Al principio pareció una molestia menor, una brasa que escapaba de una lámpara mal apagada, una chispa escondida entre la paja acumulada en un rincón. Pero el polvo del café ardía con rapidez porque llevaba en sí la mezcla adecuada de finas partículas y aceites. La madera de las viejas vigas, reseca por años de humedad y sol, fue el combustible perfecto. Cuando el primer crujido se convirtió en lengua, la tula se transformó en algo que ya nadie pudo controlar con las manos desnudas. Desde la galería de la casa grande, alguien gritó primero por la mercancía. El grito tuvo nombre: sacas, kilos, negocio. Margarida, al escuchar, frunció el ceño y se alejó de la ventana. El coronel, que en la rutina había aprendido a priorizar la hoja de cálculo, ordenó en voz corta: salven las sacas. La instrucción clara y medida dictó la intervención que vendría. Los hombres que podían moverse debían entrar a arriesgarse por el producto. El mensaje era una línea definida entre lo que tenía valor económico y lo que se podía tomar como pérdida inevitable. En la senzala, la campana de alarma fue una mezcla de gritos y órdenes. El feitor avanzó con su vara, no para repartir castigos en ese momento, sino para imponer el ritmo. Al trabajo, dentro, a por las sacas. Algunos obedecieron porque la vara seguía siendo palabra última. Otros entraron porque no hubo quien les dijera que no. No hubo allí una invitación a huir. Hubo una exigencia para rescatar el capital. Los cuerpos, acostumbrados a no decidir en cosas que importaban, se movieron sin tiempo para pensar. Bento vio la llama tocar las fibras de una saca y entendió en el instante que no solo se quemaban granos, se quemaba la pequeña posibilidad de que la casa grande reconociera cualquier pérdida como humana. Pensó en la senzala, en su gente, en la posibilidad de personas dormidas en barracones cercanos. Juró en silencio que haría lo que pudiera para acercar a la gente a un lugar seguro. Cuando el feitor empujó a los hombres hacia la abertura para arrastrar sacas, Bento avanzó y en vez de dedicar sus fuerzas solo a las sacas, entró en un gesto que no pedía permiso. Corrió hacia donde creyó oír pasos que no eran de la madera. El humo empujó la visión hacia tintes grises. Respirar era tragar un polvo que arañaba y pegaba. La lengua se volvía un ladrillo. El calor empezó a ser una costra en la piel, una memoria táctica que obligaba a agachar la cabeza y proteger los ojos. En ese ambiente, Damião se movía con una mezcla de torpeza y determinación. Él, que tantas veces había calculado su cercanía a la casa grande como una tabla de salvación, encontró en aquello algo distinto. No había reyes que lo salvaran ahora, solo la urgencia de un acto humano ante la cercanía de la muerte. Se alejó de la puerta por un impulso que no fue de supervivencia egoísta, sino de prisa por ayudar. La tula no solo almacenaba café, guardaba en su interior calor que subía como un aliento malvado y un ruido que parecía doblar el mundo. Cuando la madera cedió en una viga, el techo se vino con estruendo. Las sacas, en su caída, multiplicaron el fuego con un ruido gomoso. Las chispas se proyectaron hacia el cielo y por un instante, la hacienda entera pareció un animal infectado de luz. En el interior, la gente tropezaba, se golpeaba, perdía la orientación. El feitor gritaba órdenes que se cortaban por la tos de quienes estaban dentro. El peligro ya no era calculable en Reis. Bento tropezó con un tablón encendido y cayó. A su lado alguien agitó el cuerpo imposible de Joaquim, que había quedado cerca de un rincón donde la salida fue obstruida por una viga caída. Joaquim, con la frente caliente, apenas abrió los ojos. La tos le corroía los pulmones desde hacía semanas. Su respiración era ahora un esfuerzo inalcanzable. Bento tiró de él con manos quemadas, con la fuerza que la rabia y el miedo pueden arrancar. Damião lo ayudó a levantarlo, pero en la salida la gente se agrupaba, y las llamas cerraban el paso como dedos hambrientos. La decisión que se tomó en la casa grande estalló como sentencia. Ordenaron que se cerrara el paso entre la tula y la senzala
porque el espacio donde dormían mujeres y niños debía protegerse, sí, pero no a costa del grano que debía llegar al comerciante. El feitor, con la cara enrojecida, repitió el mandato: no entrar en la senzala, sacad las sacas de la tula. Era una frase que, en su aparente administración, dejaba fuera lo más obvio. Lo que quedara adentro era carne, no mercancía. Muchos lo escucharon como quien oye un decreto divino. Otros, con la mirada quebrada, vieron la contradicción y supieron que la vida dependía de una decisión que no se les había consultado. Bento, con Joaquim a cuestas, buscó un hueco por donde salir. Vio a Mateus en la distancia, intentando salvar a un compañero herido. Lo vio a él mismo pegar la espalda contra la solera para abrir espacio. Damião lo siguió, empujando a quien podía, tirando de quien se dejaba. En un gesto que nadie obligó y que nadie celebró en alto, entraron en la boca del fuego para sacar a los que la lógica de la Casa Grande había decretado oprimibles. Había en aquello menos heroicidad que una decisión íntima tomada por quienes ya no podían aceptar que la muerte fuera siempre otro costo. Cuando la madera terminó de ceder, la tula se derrumbó en un crujido que fue como una boca que cierra para siempre. Las brasas saltaron, la ceniza cubrió nombres y cuerpos. Al salir al aire, se vieron siluetas que corrían, algunas con heridas, otras con el paso torcido por la falta de aliento. Joaquim no despertó. Sus ojos, abiertos ya sin brillo, contaron más de lo que alguien quiso escuchar. La respiración interrumpida, la vida que se había consumido en la rutina de la cosecha y el polvo. Damião, con la cara ennegrecida y la piel marcada, cayó apoyado en una viga, con los pulmones hechos un nudo de ceniza. Bento, con el cuerpo ardiendo por dentro y por fuera, intentó levantarse para buscar a alguien más. Su pie cedió. En un gesto tranquilo, casi íntimo, agarró la mano de Damião. No hubo palabras grandes. Hubo, en cambio, la comprensión de quien ve que la apuesta por la vida se define en actos pequeños que el sistema no valora. La Casa Grande calculó pérdidas en esa misma hora, con la dureza que le era natural. El coronel mandó a traer catres, registros y anotaciones para la contabilidad. Los comerciantes, al llegar, vieron la escena y llevaron sus ojos a las pilas de sacas consumidas. La conversación entre ellos fue, en lo esencial, sobre aseguradoras y precios de mercado. La muerte de hombres y mujeres que habían sido vistos antes como reemplazables no fue tema de conversación en la mesa donde se cerraban ventas. Fue, como siempre, una nota al pie. Margarida, que había observado desde la galería la sucesión de humo, ordenó que se recogiera lo posible y que no se dejara caer el negocio por la negligencia de unos pocos. En la senzala, la noche que siguió no tuvo la claridad de la sombra compartida. Estaba llena de llanto contenido, de miradas que se habían quedado sin conjuro. Los cuerpos que regresaron cargaban con marcas, quemaduras, falta de aliento, la sensación de que algo se había roto de manera definitiva. Hubo quienes no volvieron. Entre ellos, la noticia más dolorosa fue la de Bento y de Damião. No se encontraron cuerpos enteros, solo restos que la partera y otros abrieron como quien remueve una memoria peligrosa. En la capilla de la Casa Grande se encendió una vela por las pérdidas materiales. Para la senzala, el entierro fue una operación de recogimiento y discreción. En la tierra fría, se cavó otra vez con rapidez para que nadie se diera mucha cuenta. Los entierros volvieron a ser sin nombres, o con apodos que la memoria de la senzala reconocía y cordializaba a su manera. Algunos fueron enterrados en fosas comunes, otros en agujeros rasos, con una manta como único manto y una canción como único rito. La partera, que había presenciado infiernos y nacimientos por igual, cantó en voz baja el nombre de quienes no fueron nombrados fuera del terreiro. Hombres mayores, que habían acumulado memorias como quien guarda piedras, recitaron apellidos, fechas y historias, no para la documentación oficial, sino para sostener a la comunidad en el acto de recordar. En la Casa Grande, la decisión no fue de duelo prolongado. Al día siguiente las estructuras fueron apuntaladas, se ordenaron repuestos para las vigas, y un comerciante, con la claridad de interés, ofreció una remesa que, en la ecuación, compensaba.
Se compraron sacas y se negociaron rebajas por la pérdida. Se habló de seguros y de que el negocio debía seguir. Antonio Figueira, con su cuaderno abierto, anotó la pérdida en una columna llamada Incidentes y preparó una lista de nombres que podrían reemplazar las manos faltantes. Comprarán, pensó, mientras el mundo permitía que se comprara. Así se reanudó la lógica. Contar vidas como variables reemplazables. Se organizó un viaje a ciudades cercanas para ir a comprar personas. Llegaron hombres con carros y listas. El mercado funcionó con la indiferencia del que compra caballos o carros. Nuevos cuerpos aparecieron en Santa Rita, jóvenes, algunos viejos, otros con rasgos que recordarían, para la senzala, faces conocidas. Fueron recibidos con la frialdad de la necesidad. Camas, ropas y órdenes. La Casa Grande organizó una ceremonia mínima para darles la bienvenida. La palabra bienvenida se volvió una formalidad administrativa. Para los nuevos, la senzala y la casa eran comienzo y encierro a la vez. Pero la memoria no se vende ni se compra en los anaqueles de la contabilidad. En la senzala se tejieron otras prácticas para sostener aquello que la Casa Grande intentaba borrar. La vieja partera fue la primera en ejecutar un gesto que sería imitado en silencios. Recogió las cuentas que el feitor había dejado caer en uno de los cajones del despacho mientras huía del humo. Entre papeles había un pequeño cuaderno con anotaciones, una lista que, sin intención de ser memorial, tenía la forma de inventario. La partera lo guardó escondido como quien esconde una reliquia. Esa lista, leída por hombres y mujeres a la luz de una candela, se convirtió en una pieza del gesto de nombrar. Cada nombre que la Casa Grande había tratado como cifra volvió a tener voz en las noches largas. Aparecieron también objetos pequeños, una zapatilla gastada, una cinta de tela, una cucharita marcada con la inicial de alguien. Se hicieron ceremonias discretas, una canción al borde de la madrugada, la lectura de esos nombres en la penumbra, la siembra de una planta sobre cada fosa. No era una política pública, era una costumbre que llevaba siglos de memoria oral. La senzala guardó, en su forma humilde, la idea de que decir el nombre era no permitir que la muerte quedara en la categoría de incidentes. Las tensiones posteriores no se limitaron a la aflicción. En la senzala, algunos vieron en la tragedia la prueba de que había que alejarse, de que cualquier vínculo con la Casa Grande era una sentencia. Otros, más cautos, pensaban en formas que no atrajeran castigo. Mantener la rutina, cuidar a los niños, proteger las memorias que quedaron. Entre ellos, la figura de Damião, ahora muerta, sirvió como espejo de lo que puede ocurrir cuando la cercanía al poder y la necesidad de protección se mezclan. Algunos comentaban en voz baja cómo su muerte, pese a su ambivalencia, había sido un acto que demostraba que la humanidad no se vende tan fácil. La reconstrucción material de Santa Rita fue rápida. La reconstrucción moral jamás lo sería. El coronel, en sus apuntes, calculó pérdidas y ganancias. Pronto, la cuenta volvió a cuadrar. Mandó a construir una nueva tula con un permiso mínimo. Las pilas de sacas volvieron a crecer. En la calle, la noticia cambió a medida que los comerciantes la usaban para cerrar operaciones. Hubo un incendio, sí. Se perdió algo, sí. Pero la cosecha sigue siendo buena, se decía en voz alta. La cotidianidad de la Casa Grande volvió a su ritmo con sorprendente celeridad, como si la costumbre demandara que nada se interrumpiera. Para la senzala, sin embargo, la experiencia dejó una marca que no se borró con cemento nuevo. Las madres hablaron en voz baja con sus hijas e hijos sobre quiénes fueron, sobre quiénes murieron, sobre cómo no aceptar que su pérdida fuera invisible. La partera organizó una lista más completa de nombres, no solo los de los fallecidos en el incendio, sino también los de aquellos cuyas vidas habían sido consumidas silenciosamente por la fatiga, la enfermedad y la falta de inversión en cuidados. Esa lista se pasó de mano en mano, se murmuró en cantos nocturnos y se clavó en la memoria como una lección que evitaran caer en el olvido. Hubo también represalias sutiles. El feitor, consciente de la culpabilidad que le rozaba, comenzó a creer que su función era ahora más rígida. Intensificó las inspecciones,
vigorizó las jornadas y mostró menos tolerancia a las faltas. La dinámica de recompensas se endureció porque el sistema que había permitido la tragedia buscó, como siempre, amortiguar el riesgo transformándolo en disciplina. Algunos en la senzala respondieron con más cierre y silencio, otros con pequeñas resistencias cotidianas. Esconder una ración extra, fingir un retraso por enfermedad, resistir con aquello que podían compartir. La memoria así se organizó en formas materiales y simbólicas. Se plantaron árboles manchados por el humo en el borde de la senzala y bajo cada uno se colocó una piedra con un nombre susurrado. La partera cantó las canciones que aprendió de vieja y que hablaban de orillas, viajes y ancestría. Hombres mayores, que habían acumulado memoria como quien guarda silencio, comenzaron a relatar en voz baja historias que terminaron por hacerse más duras y más precisas. No eran solo relatos de pérdida, sino inventarios de injusticias. La senzala inventó actos de memoria para que la Casa Grande no pudiera limpiar la escena con su tardía reconstrucción. Pero no bastaba con el silencio colectivo. En algunos momentos, la pregunta sobre justicia se coló en la conversación. ¿Quién respondía por las muertes? La respuesta práctica era triste y sencilla. Nadie en la Casa Grande fue juzgado ni obligado a resarcir. Hubo en los días siguientes una actuación burocrática que consistió en cambiar algunas prácticas superficiales de seguridad, renovar contratos y, con más sutileza, aumentar el control sobre la alimentación y el ritmo de trabajo para que la probabilidad de otro desastre disminuyera. No por compasión, sino para proteger la inversión. La muerte, una vez más, fue transformada en una variable a gestionar. En las noches claras, cuando la luna dibujaba a lo lejos las sombras de los que se fueron, la senzala se quedó con lo único que la Casa Grande no podía comprar: la memoria viva de nombres, gestos y canciones. Un anciano, custodio no oficial de todas las historias, se sentó alguna vez al borde de la tierra removida y dijo el nombre de Bento en voz alta. Lo pronunció como quien repara una herida por dentro, con la intención de que la comunidad lo escuchara y guardara. No era un acto de revancha, era un acto de humanidad. Damião también fue nombrado con la complejidad que merecía. Nadie lo erigió en héroe sin fisuras, pero tampoco se lo dejó reducido a favorito del poder. Fue nombrado como un hombre que tomó decisiones difíciles en una situación que no permitía buenas opciones. Con el paso de los meses, la voz del relato se dispersó fuera de la hacienda. Vecinos de aldeas cercanas, hombres que recorrían caminos para vender herramientas, trajeron rumores y noticias. Algunos relatos suavizaron, otros mostraron lo que había sucedido sin edulcorantes. La memoria, que había empezado entre la senzala y las manos que cavaron y cantaron, empezó a salir con otras palabras. Un comerciante que vio la escena por obligación contó a su vuelta la frialdad con la que la Casa Grande trató las pérdidas humanas. Otro, con menos prisa, mencionó el gesto de Bento y de Damião. La historia se fragmentó en versiones, pero el hecho central, la normalización de la muerte como coste, se mantuvo como un dato insoportable. Pasaron estaciones, y en Santa Rita volvieron a verse manos nuevas trabajando en los mismos ritmos. Hubo quienes, en la senzala, se resignaron a la rutina porque la supervivencia exige eso. Hubo quienes se fueron, vendidos para otros lugares o escapados en la turbulencia del mundo. La Casa Grande, con su nueva tula, siguió cogiendo el pulso al mercado. En la contabilidad, sin embargo, algunas entradas empezaron a llevar la marca de lo que pasó. Más gastos en curas, más horas perdidas en incidentes, más trabajo para sostener lo que el fuego había intentado consumir. Para el coronel, fue una lección de cómo minimizar riesgos. Para los que vivían allí, fue la confirmación de un diseño que ponía precio a la vida. El relato no terminó en la venta de nuevas manos ni en la reconstrucción del almacén. Terminó en la decisión de recordar. La partera, hasta el final de su vida, continuó guardando una lista más amplia en la que las cifras no reemplazaban los nombres. Enseñó a los jóvenes a cantar la lista en las noches húmedas. Los árboles plantados sobre las fosas fueron cuidados con dedicación. Algún día, cuando la senzala ya no fuera más que una sombra entre huellas,
Esos actos persistirían como pruebas de que la vida había existido más allá de la contabilidad. La memoria funcionó también como llamada. Hombres y mujeres que se habían mantenido en Santa Rita comenzaron lentamente a buscar modos de narrar fuera de la hacienda. Testimonios llegaron a manos de predicadores de aldeas vecinas, de viajantes, de familias que emigraban. Esos relatos, aunque fragmentados y a veces desfigurados por la transmisión, plantaron la semilla de una comprensión social mayor, que allí, en aquella hacienda, la muerte se había vuelto habitual, porque un sistema productivo había calculado que era económicamente aceptable. La revelación fue sencilla y devastadora. La normalización de la muerte no era meramente negligencia, era su resultado lógico. Con el tiempo, fuera de Santa Rita, la mirada sobre hechos así cambió en ámbitos más amplios. La idea de que vidas humanas podían ser tratadas como variables monetarias comenzó a ser discutida con palabras que, si bien no siempre alcanzaban justicia, sí provocaban cuestionamientos. La memoria que la senzala había tejido en secreto se convirtió en parte de un tejido más amplio de denuncia. En algunos lugares se empezaron a recoger testimonios, a registrar nombres, a intentar mantener la evidencia viva. No fue un proceso rápido ni uniforme, pero fue un proceso necesario. La resistencia no siempre toma la forma de una revuelta abierta. Muchas veces consiste en mantener la memoria y compartirla cuando sea seguro hacerlo. La lección que dejó Santa Rita fue dura. No bastaba con reconstruir la Tula para cicatrizar lo que se había perdido. La reconstrucción debía incluir el reconocimiento pleno de las muertes, del desgaste humano y del daño. La incomodidad quedó en la comunidad que rodeaba la hacienda y en quienes, por azar de la historia, escucharon. Las voces que se atrevieron a contar no reclamaron venganza simplista. Pidieron con la palabra humilde de la dignidad el reconocimiento de que aquellas muertes no eran accidentes sin sentido, sino consecuencia de un sistema diseñado para tolerarlas. Años después, cuando algunos de los que estaban vivos se sentaban en la penumbra y cantaban las viejas canciones, la lista de nombres seguía ahí. No era una pieza de museo, sino un tejido vivo. Resistir con memoria. Los hijos de los que habían sobrevivido crecieron con esas canciones, y en esas canciones aprendieron que la humanidad de quienes murieron sigue siendo suya, de los vivos, de quienes recuerdan. En la contabilidad cruel del coronel, sin embargo, todo siguió como antes. Se agregaron columnas, se compraron manos nuevas y se cerraron tratos. La casa grande persistió porque el mercado lo permitió. La tragedia, en cambio, dejó una huella que no cabía en un cuaderno de cuentas. Recordar, entonces, se convirtió en una obligación ética. Nombrar a quienes fueron tratados como propiedad, no permitir que la muerte se convierta en algo que se acepte sin preguntas. La memoria colectiva de la senzala, su repertorio de canciones y nombres, es la prueba de que la humanidad busca formas de sostenerse frente a los mecanismos que la intentan convertir en coste variable. Nombrar no devuelve la vida, pero impide que la negación de la muerte sea la forma dominante de la justicia. Si algo permanece claro, y dolorosamente cierto, es que la muerte en Santa Rita dejó de ser noticia para convertirse en rutina, porque los intereses que guiaban la hacienda midieron su impacto en reis y no en vidas. Esa transformación no fue un accidente, fue la consecuencia de decisiones repetidas, de priorizar la producción sobre la protección y de aceptar como costo lo que para otros era la familia, la historia, la biografía. Por eso la memoria importa, porque sin memoria, la rutina se impone sin resistencia y la injusticia se convierte en costumbre. Hoy, cuando se evoca esa historia, no se busca venganza ni glamorizar el sufrimiento. Se trata de reconocer la verdad y hacerla pública. Se trata de decir los nombres de Bento, de Rosa, de Joaquim, de Mateus, de Damião y de tantos otros que la Casa Grande anotó como pérdidas, y la senzala aprendió a llorar en secreto. Decir esos nombres es sostener la exigencia moral de que una sociedad no normalice la muerte de quienes trabajan en condiciones de explotación. Si esta historia te ha conmovido,
Compártela y ayúdanos a mantener viva la memoria de quienes fueron tratados como propiedad. Que no se borre su nombre, ni se convierta su pérdida en una nota al margen.